Antes de desplazarte, escucha esto. En un pequeño pueblo de Montana, una joven reconstruyó el avión de guerra olvidado de su difunto padre y demostró que el coraje, el amor y el legado aún pueden volar. Si las historias de fortaleza conmueven tu corazón, dale me gusta, suscríbete y cuéntanos desde qué parte del mundo las estás mirando. Empecemos. El viento aullaba en las llanuras de Montana, trayendo consigo el olor a lluvia vieja y a óxido. Emily Carter se ajustó su gastada chaqueta mientras permanecía de pie frente a la enorme percha que su padre le había dejado. Sus paredes de metal corrugado se estaban descascarando por el tiempo y sus otrora audaces insignias de la Fuerza Aérea ahora se habían desvanecido en contornos fantasmales. Casi podía oír la risa de la gente del pueblo resonando detrás de ella. Las mismas voces que susurraron cuando ella pasó por el restaurante esa mañana temprano. Una percha, habían dicho. ¿Qué va a hacer con eso? Pasó los dedos por el candado. El frío metal se clavó en su piel. En su palma estaba la vieja llave que su padre había enviado por correo justo antes de que sufriera un ataque cardíaco. Deslustrado, abollado, pero aún fuerte. Su letra en el sobre decía, para Emily, cuando llegue el momento adecuado. Fue esa única frase la que la trajo de vuelta aquí, al borde de la nada, mirando un recuerdo construido de acero y silencio. La cerradura se dio con un fuerte clic y la puerta se abrió con un crujido, como algo que exhalaba después de décadas de contener la respiración. El olor la golpeó primero, aceite, polvo y tiempo. Los rayos de sol del atardecer se colaban a través de los tragaluces rotos, convirtiendo las mohús de polvo en estrellas que flotan lentamente. El interior parecía una cápsula del tiempo de otra vida. Llaves inglesas colgaban ordenadamente en la pared, mapas de vuelo descoloridos se curvaban sobre tableros de corcho y una vieja radio aún se encontraba en la mesa de la esquina, con sus diales rígidos por el paso del tiempo. Cada centímetro de la percha llevaba el toque de su padre. El hombre que una vez había volado en misiones de rescate sobre desiertos extranjeros, que había reparado aviones que otros llamaban insalvables, que le había enseñado a sostener una llave inglesa antes de que pudiera escribir su nombre. Emily respiró hondo y susurró, «Hola, papá, estoy aquí». Su voz rompió el silencio como una piedra arrojada al agua. Se movió con cuidado a través de la percha, sacudiendo el polvo de los recuerdos olvidados. La chaqueta de cuero de vuelo de su padre, una foto enmarcada de su antiguo escuadrón, el metal del que nunca hablaba. El silencio la oprimía, reconfortante y pesado al mismo tiempo. Podía sentirlo en todas partes, en el zumbido de las paredes, en el olor a grasa y metal, en el débil eco de su risa cuando la llamaba Ace. Sus botas crujieron sobre trozos de metal hasta que alcanzó algo grande debajo de una lona en el otro extremo. La lona estaba rígida y los bordes estaban comidos por el tiempo. Ella dudó por un momento, con el corazón palpitante, antes de agarrar el borde y tirar con fuerza. La tela cayó con un estruendo atronador y debajo de ella apareció un avión esquelético, a medio construir, brillando débilmente, incluso a través de capas de suciedad. Su fuselaje no tenía marcas, pero la artesanía era inconfundible. Las manos de su padre habían construido esto, no para lo militar, no por dinero, sino para algo completamente distinto. Al lado del avión estaba su viejo banco de trabajo, lleno de planos, herramientas y una sola hoja de papel doblada. Emily lo desdobló con cuidado y reconoció su letra pulcra y deliberada. Terminar lo que empecé. Para aquellos que nunca volvieron a casa, se les hizo un nudo en la garganta. Ella sabía lo que significaba. Había perdido la mitad de su escuadrón en una misión que lo atormentó hasta su último día. Este avión, este proyecto secreto, no era solo cuestión de maquinaria. Fue su redención, su promesa incumplida. Emily estaba sentada en el suelo frío, con lágrimas brotando de sus ojos a pesar de su esfuerzo por mantenerse fuerte. ¿De verdad pensaste que podía hacer esto, no? Ella susurró. El pensamiento parecía imposible. Un mecánico de 24 años intentando completar un avión experimental. Su padre,
un ingeniero de la Fuerza Aérea, no pudo terminarlo. Ella no era piloto. Apenas tenía suficientes ahorros para pagar el alquiler. Pero algo dentro de ella, la misma terquedad que una vez él había llamado su motor, se negaba a dar marcha atrás. Las primeras noches que pasó en el hangar fueron brutales. La calefacción apenas funcionaba y el viento de Montana se colaba por las grietas como dedos helados. Pero cada crujido del metal, cada ráfaga de viento a través de las vigas, se sentía como si su padre la estuviera impulsando a seguir adelante. Estudió los planos, trazó los diagramas de cableado, observó las estrellas a través del tragaluz y susurró oraciones que ni siquiera sabía que recordaba. «Ayúdame, papá», decía en voz baja, mirando fijamente las alas del oso de las llanuras. «Muéstrame lo que querías que viera». Los días se convirtieron en semanas. Emily trabajó con un enfoque incansable. Ella limpió, catalogó y clasificó cada perno y cable. El avión empezó a tomar forma pieza por pieza, como un rompecabezas que se arma solo. Reparó líneas de combustible corroídas, reemplazó paneles dañados y recableó los circuitos de control. Algunas noches se quedaba dormida en el suelo de cemento. Tenía las manos ampolladas y la cara llena de grasa. Pero cada mañana se despertaba con la misma nota en el banco. Terminar lo que empecé. Y encontró una fuerza que no sabía que tenía. La noticia se extendió rápidamente por todo el pequeño pueblo. Los lugareños que antes se burlaban de ella comenzaron a pasar con más frecuencia por el hangar, fingiendo no mirar. Algunos se burlaron diciendo que estaba persiguiendo un fantasma. Otros dijeron que estaba perdiendo la cabeza, pero unos pocos, en su mayoría veteranos que habían servido con su padre, se detuvieron para dejarle piezas, herramientas o simplemente un termo de café. Uno de ellos, un piloto retirado llamado Hank, se paró a su lado una tarde y le dijo en voz baja: «Tu viejo solía decir que tenía sus manos». Supongo que tenía razón. Esas palabras la ayudaron a superar los días más difíciles. Empezó a sentir un orgullo silencioso por cada tornillo apretado y cada pieza restaurada. El marco plateado del avión volvió a reflejar la luz. Y cuando subió a la cabina por primera vez, casi podía oír la voz de su padre. Tranquilo, orientador, tranquilizador. Compruebe los indicadores. Confía en el motor. Confía en ti mismo. Sus manos temblaban mientras tocaba los controles. Se sentían vivos, como si el avión mismo estuviera esperando que ella terminara la historia. Una noche, mientras una tormenta se cernía sobre los aviones, Emily encontró una vieja grabadora de casetes en el hangar. Presionó play, casi esperando silencio, pero la voz de su padre crepitó a través de la estática. «Si estás escuchando esto, M, entonces no regresé. Está bien. Terminé mi pelea. Ahora es tu turno». Ella se cubrió la boca, sollozando silenciosamente mientras sus palabras llenaban el espacio vacío a su alrededor. «Siempre estuviste destinado a más de lo que la gente veía. La percha ahora es tuya. El sueño es tuyo. Hazla volar». Cuando pasó la tormenta, su decisión ya estaba tomada. No se trataba simplemente de restaurar el avión. Iba a terminar el legado de su padre y volver a hacerle daño. En las semanas siguientes, Emily recurrió a foros de aviación, a viejos amigos de su padre y a depósitos de chatarra cercanos en busca de piezas raras. Algunos se rieron de ella, pero otros, conmovidos por su determinación, donaron lo que pudieron. Poco a poco, las piezas que faltaban llegaron. Palas de hélice, aviónica, un motor antiguo pero funcional. Cada pieza llevaba una historia, un recuerdo, un fragmento de algo más grande que ella misma. La primera vez que se encendió el motor, el hangar vibró con vida. El sonido era profundo, fuerte, familiar. Emily se quedó allí temblando, con el pelo ondeando en el escape y las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo lograste, papá», susurró. «Lo hicimos». Pero en el fondo sabía que el viaje recién había comenzado. El avión aún no estaba terminado.
No hasta que pudiera despegar del suelo. No hasta que pudiera demostrarle a todos, incluida ella misma, que la percha no era basura. Era el destino disfrazado de óxido. Mientras el sol se ponía más allá de las colinas de Montana, la percha brillaba suavemente bajo la luz que se desvanecía. Emily estaba sentada al lado del avión, con la chaqueta de su padre sobre los hombros y la grabadora de casetes todavía zumbando suavemente de fondo. Las voces de duda del exterior ya no importaban. Ella había encontrado algo mucho más poderoso. Objetivo. Y aunque el pueblo dormía inconsciente, dentro de aquel hangar olvidado se reconstruía una promesa. Un rayo, un sueño, un latido a la vez. El invierno de Montana llegó temprano ese año, pintando los aviones de blanco y silenciosos. La escarcha se colaba por las puertas del hangar todas las mañanas, pero en el interior el aire vibraba de vida. Las manos de Emily Carter estaban agrietadas y llenas de cicatrices, sus uñas ennegrecidas por la grasa, pero ella ya casi no se daba cuenta. El avión, que una vez fue un montón de metal olvidado, ahora estaba completo. Cada tornillo que apretaba, cada cable que soldaba, le hacía sentir como si estuviera reconstruyendo el recuerdo de su padre. El zumbido del calentador fue ahogado por el sonido de sus herramientas, y la percha que una vez resonó con el vacío ahora cantaba con un propósito. Había aprendido más sobre motores en esos meses que en toda su vida anterior. Algunas noches se quedaba dormida sobre los planos, con el lápiz todavía en la mano. El sonido del viento aullando a través de las grietas se convirtió en una canción de cuna. Y cuando soñaba, soñaba con volar, con su padre, sonriendo en la cabina, asintiendo mientras las nubes se abrían delante. Pero cuando despertó, la realidad le recordó que estaba sola. Sin equipo, sin financiación, sin mentor. Solo ella, el fantasma de su padre y una máquina que exigía todo lo que le quedaba por dar. La gente del pueblo todavía hablaba. Dijeron que estaba desperdiciando su vida, que el dolor la había vuelto loca. Pero Emily había dejado de escuchar hacía mucho tiempo. Cada insulto solo la alimentaba. «Déjalos hablar», murmuró una noche, mientras apretaba un perno debajo del soporte del motor. También se rieron de él. Era verdad. Los diseños experimentales de su padre habían sido descartados por los militares por considerarlos poco prácticos. Pero nunca dejó de creer en la innovación, en construir algo que no estuviera destinado a la guerra, sino al recuerdo. Ahora era ella quien llevaba ese sueño. Una mañana amarga, justo antes del amanecer, Emily encendió las linternas del hangar y se quedó mirando el avión. Su piel metálica reflejaba el brillo naranja como fuego líquido. Las alas brillaban, la hélice relucía y la insignia en la cola, el antiguo símbolo del escuadrón de su padre, estaba ahora restaurada. Debajo había pintado unas palabras que le hacían doler el pecho cada vez que las leía, en memoria de los olvidados. Trazó las letras con las yemas de los dedos y susurró: «Para ti, papá. Para todos ellos». Luego subió a la cabina para realizar la primera comprobación completa del sistema. Sus manos temblaron ligeramente cuando accionó el primer interruptor. Los indicadores cobraron vida uno tras otro y las luces del motor brillaron como el corazón de algo que despierta de un largo sueño. Ella presionó el arranque. Por un momento hubo silencio y luego un rugido gutural profundo sacudió las paredes del hangar. Emily se estremeció cuando la hélice empezó a girar y la vibración le hizo temblar los huesos. El motor tosió, tartamudeó y luego se estabilizó, llenando el aire con el tipo de sonido que hacía que te oprimiera el pecho. Era el sonido de la resurrección. El ruido se extendió por los campos vacíos, resonando en el aire helado como un trueno. Los perros ladraban a lo lejos. Las puertas se abrieron. En cuestión de minutos, las camionetas comenzaron a llegar cerca del hangar. Los mismos habitantes del pueblo que una vez se burlaron de ella ahora estaban afuera, protegiéndose los ojos del sol naciente mientras observaban el humo que salía del escape del avión. Emily no los vio al principio. Ella estaba perdida en el ritmo del motor,
las lágrimas atravesando la suciedad de sus mejillas. ¿Oyes eso, papá?, gritó por encima del rugido. Está viva. Cuando finalmente apagó el motor, el silencio que siguió se sintió sagrado. La multitud afuera se quedó quieta, sin saber si aplaudir o irse. Entonces Hank, el piloto retirado que una vez voló con su padre, dio un paso al frente. Ese sonido, dijo en voz baja, con voz temblorosa. No había escuchado nada igual desde el 92. Emily bajó de la cabina, secándose la cara con el dorso de la manga. Todavía no es perfecta, dijo. Pero lo será, asintió Hank, con sus ojos curtidos brillando. Tu padre habría estado orgulloso. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Emily revisó cada centímetro del avión, realizó simulacros, ajustó los controles y probó el flujo de combustible. El motor tenía potencia real, ¿pero podría volar? Esa pregunta la perseguía cada noche. Se quedaba afuera del hangar bajo las estrellas, apretando la chaqueta de vuelo de su padre, susurrando, si me estrello, al menos lo intenté. La idea la asustaba, pero la idea de rendirse la asustaba aún más. El legado no se construía con seguridad. Se construía con fe. Cuando llegó el día del vuelo de prueba, todo el pueblo se reunió cerca de los campos abiertos. El viento frío les azotaba el rostro, trayendo consigo el zumbido distante del motor mientras Emily sacaba la aeronave del hangar. Su cuerpo plateado reflejaba la luz de la mañana, y por un instante todos guardaron silencio. Ya no parecía una reliquia. Parecía viva, elegante, decidida, desafiante. Los niños la señalaban, los ancianos se quitaban los sombreros, y Hank puso una mano temblorosa sobre el hombro de Emily. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Ella sonrió levemente. Tengo que estarlo. Dentro de la cabina, todo olía a aceite y adrenalina. El corazón de Emily se aceleró mientras se abrochaba el cinturón. El asiento de cuero crujió bajo su peso, el panel de instrumentos brilló tenuemente. Miró la foto de su padre pegada cerca del altímetro, él con su traje de vuelo, sonriendo como si supiera que este momento llegaría. Muy bien, papá, susurró. Terminemos. Eso, presionó el encendido. El motor rugió de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Los habitantes del pueblo retrocedieron mientras la estela de la hélice les lanzaba polvo a la cara. Rodó por la pista improvisada, un largo tramo de tierra helada que su padre había usado para pruebas. La palanca de control le pesaba en la mano, el corazón le latía con fuerza. Llegó al borde del campo, se detuvo y exhaló lentamente. Nunca tuviste miedo de caer, murmuró. Yo tampoco. Luego aceleró. El avión se lanzó hacia adelante, con los neumáticos golpeando contra el suelo irregular. El ruido se convirtió en un grito ensordecedor, y luego, casi imposible, las ruedas se levantaron. El pueblo jadeó. El avión se elevó, firme y seguro, cortando el aire frío como si recordara cómo volar. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas mientras el campo se encogía bajo ella. Podía ver todo el pueblo ahora, el restaurante, los silos de grano, el cementerio donde descansaba su padre, y sobre todo, un azul infinito. La palanca de control se movió sin esfuerzo bajo su mano, como guiada por algo invisible. Rió entre incredulidad y pura alegría. Lo logramos. Abajo, quienes habían dudado de ella permanecieron en silencio, con el rostro alzado hacia el cielo. Durante años, ese hangar había sido un símbolo de fracaso, de algo olvidado. Pero ahora, renacía. Hank se quitó el sombrero y susurró, «Bienvenido a casa, capitán». La multitud aplaudió despacio al principio, luego más fuerte hasta que el sonido resonó por todo el valle. Emily voló en círculo sobre ellos una vez, la insignia de la cola reflejando el sol, el mismo emblema que el escuadrón de su padre lució con orgullo en memoria de los olvidados. Voló durante casi una hora, planeando sobre las montañas que su padre amaba,
los ríos donde solían pescar, las llanuras abiertas que una vez albergaron sus sueños. Cada sonido de la hélice sonaba como el latido de su corazón. Pensó en todas las noches que había dudado de sí misma, todas las risas que había soportado, todo el dolor que había tragado, y se dio cuenta de que todo había conducido a esto. El dolor había construido este momento. Sí, pero también el amor. También la resiliencia. También la fe. Cuando por fin aterrizó, el pueblo estalló en lágrimas. Emily salió de la cabina, con el pelo enredado y las mejillas adoloridas por el viento y las lágrimas. Hank la abrazó con fuerza, con la voz quebrada. Lo hiciste sentir orgulloso, niña. Sonrió, incapaz de hablar. A su alrededor, la gente que antes se burlaba de ella ahora se acercaba para estrecharle la mano, para tocar el avión, para susurrarle palabras de admiración. Pero Emily no necesitaba su aprobación. Ya sentía a su padre allí, no entre la multitud, sino en el viento, el zumbido del motor enfriándose tras ella, la luz abriéndose paso entre las nubes. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Emily se sentó fuera del hangar, observando cómo el cielo se tornaba dorado y violeta. El avión descansaba dentro, su piel plateada brillando suavemente. Las risas de los habitantes del pueblo aún resonaban débilmente en la distancia, pero ella no las escuchaba. Tenía la chaqueta de piloto de su padre sobre las rodillas y la grabadora a su lado. Pulsó el botón de reproducción. Su voz volvió a crujir. Orgulloso de ti, Ace. Cerró los ojos y sonrió, susurrando, lo sé. En los años siguientes, el hangar se convirtió en algo diferente. No era una estructura olvidada de óxido y polvo, sino un monumento, un lugar de recuerdo. Veteranos de pueblos cercanos lo visitaban. Familias traían a sus hijos a ver el avión que volaba de nuevo. Y cada año, en el aniversario de ese vuelo, Emily sacaba la aeronave, pulía la insignia y arrancaba el motor. No para volar, sino para recordarles a todos que algunos sueños nunca mueren, aunque el soñador lo haga. Porque el amor, el legado y la valentía no viven en medallas ni monumentos. Viven en momentos como ese. Cuando una hija cubierta de grasa y dolor convierte el sueño inacabado de su padre en un milagro que toca el cielo. Oye,